Lava mi ropa y hazme el desayuno, exigió la sobrina de mi esposo, quien vivía sin pagar renta en mi departamento. Me arrojó ropa interior sucia al rostro, así que se la metí en la boca al instante. Mi esposo se levantó de un salto, listo para defenderla, pero lo detuve con una sola frase que lo dejó congelado en su lugar. Porque para ese momento yo ya sabía algo sobre él que cambiaba todo lo que creía entender sobre mi propio matrimonio. Me llamo Melissa, tengo 36 años y soy dueña de una casa adosada de 2 habitaciones en Denver, Colorado, heredada de mi abuela, pagada por completo con mi nombre como único titular en la escritura. Trabajo como gerente de proyectos en una empresa de logística en el centro de la ciudad y construí mi vida alrededor de la estabilidad, porque la estabilidad era algo que luché mucho por ganarme yo sola. Mi esposo, Derek, tiene 39 años, es mecánico en un concesionario local, voz suave, risa fácil, el tipo de hombre que todos describen como un verdadero encanto. Esa reputación terminaría siendo la mentira más grande que jamás creí. Derek tenía una debilidad que siempre me pareció enternecedora, hasta que casi me destruyó. Su hermana menor, Tammy, vivía a 2 estados de distancia con su hija de 19 años, Brooke, y cualquier petición de ese lado de la familia se trataba como una emergencia de alto nivel. Todavía no entendía que su lealtad hacia ellas ya había sido usada silenciosamente como arma en mi contra, mucho antes de que Brooke pusiera un pie en mi casa. Todo comenzó un martes cualquiera, cuando Derek llegó a casa comportándose extraño, sirviéndome vino antes de que yo siquiera me quitara el abrigo, preguntándome por mi día con una voz que sonaba ensayada. 5 años de matrimonio te enseñan las señales de una persona, y la señal de Derek siempre era la misma. Se ponía inusualmente dulce justo antes de soltarme algo desagradable. Admitió que Brooke tenía dificultades en su dormitorio universitario y necesitaba un lugar donde quedarse. Cuando le pregunté por cuánto tiempo, tartamudeó una respuesta que rondaba los 7 meses. Luego admitió en voz baja que ya le había dicho que sí a su hermana, sin preguntarme a mí primero. Me quedé de pie en mi propia cocina, dándome cuenta de que mi esposo había tomado una decisión importante sobre mi casa, y solo había vuelto después para informármela, no para pedirme permiso, y aún así acepté. Porque alguna parte cansada de mí todavía quería creer que estaba siendo una buena y comprensiva esposa. Brooke llegó la noche siguiente, y honestamente, mi primera impresión de ella fue cálida. Me abrazó fuerte, me agradeció entre lágrimas, prometió que nunca sería una carga. Derek sonreía radiante durante todo el intercambio. La primera semana, ella realmente parecía dulce, tendiendo su cama, tocando la puerta antes de usar el baño. Recuerdo pensar que tal vez había juzgado mal toda la situación. Luego, lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Las compras que hacía el domingo desaparecían para el martes. Mi vela favorita desapareció y apareció medio quemada en la sala. Cosas pequeñas, perdonables, del tipo que dejas pasar porque confrontar a alguien por una vela se siente exagerado. Pero las cosas pequeñas se multiplican cuando nadie dice basta jamás. Y en 2 semanas, esas pequeñas cosas se habían convertido en un problema real. Amigos empezaron a aparecer casi todas las noches. Desconocidos tirados sobre mis muebles. Música retumbando a través de paredes que yo misma había apagado. Cuando mencionaba con delicadeza las reglas de la casa, Brooke asentía dulcemente. Se disculpaba con ojos grandes e inocentes, y luego repetía exactamente el mismo comportamiento en menos de 2 días. Cada vez que se lo mencionaba a Derek, su respuesta nunca cambiaba. Es joven, se está adaptando, deja de ser tan dura con una chica que no tiene otro lugar a donde ir. Noté que cada vez, sin excepción, él se ponía de su lado antes de siquiera escuchar completamente el mío. Una noche, escuché a Brooke por teléfono riéndose de lo fácil que era vivir gratis en algún lugar, bromeando de que su tía eventualmente simplemente se acostumbraría, porque eso es lo que hacen las esposas. Me quedé congelada en el pasillo con una canasta de ropa, algo frío asentándose en mi estómago, porque eso no sonaba como las palabras de una adolescente agradecida, sonaba como alguien repitiendo un plan que ya le habían dicho.
El punto de quiebre que originalmente creí que era el peor momento de mi vida sucedió un viernes por la mañana. Entré a mi sala y encontré a Brooke y dos amigas rodeadas de las compras que yo había hecho esa misma mañana, ignorándome por completo cuando les pedí que limpiaran. Brooke se levantó, tomó su propia ropa sucia del suelo y la arrojó directamente a mis pies, ordenándome que le lavara la ropa y le hiciera el desayuno, como si yo trabajara para ella dentro de la casa que era enteramente mía. Antes de que pudiera responder, tomó una prenda de ropa interior de esa misma pila y me la lanzó directamente al rostro con una sonrisa lenta y deliberada, del tipo que me decía que este momento llevaba semanas construyéndose, quizás más. Quiero que entiendas algo sobre lo que sucedió después, porque importa. No grité, no lloré. Algo dentro de mí se volvió completamente frío y quieto. El tipo de quietud que inquieta a la gente mucho más de lo que jamás lo haría gritar. Levanté esa misma prenda del suelo, la presioné con firmeza contra su boca abierta, la miré directamente a los ojos y le dije una sola frase con una voz que apenas reconocí como propia. Acabas de cometer el error más grande de toda tu vida. Derek salió corriendo de la habitación, listo para separarme de su sobrina, pero volteé la cabeza y dije una sola palabra. Siéntate. Y algo en mi expresión hizo que se dejara caer sobre el reposapiés sin una sola palabra de protesta. Brooke escupió la tela gritando que llamaría a la policía y le dije con calma que adelante, que le explicara al operador exactamente por qué había atacado a la mujer que la alojaba completamente gratis. Sus amigas tomaron sus bolsos y desaparecieron sin despedirse, y Brooke, por primera vez desde que llegó, finalmente pareció tenerme miedo. Le di dos opciones ahí mismo, empacar sus maletas e irse esa misma noche, o quedarse bajo reglas estrictas. Sin invitados, sin pedir permiso, sin tocar mis pertenencias, limpiar después de sí misma. Y nunca volver a faltarme el respeto. Eligió quedarse, y durante la semana siguiente fue una persona completamente diferente. Callada, educada, interminablemente arrepentida. Debería haberme tranquilizado. En cambio, me puso la piel de gallina, porque ya había aprendido lo suficiente sobre esta chica para saber que una personalidad no cambia de la noche a la mañana sin una razón escondida detrás. Y decidí en silencio encontrar esa razón yo misma. Comencé a prestar más atención a todo, la forma en que Derek susurraba en llamadas telefónicas en el garaje con la puerta cerrada, la forma en que Brooke se quedaba sospechosamente callada cuando yo entraba a una habitación, la forma en que ciertos comentarios de la madre de Derek se escapaban durante las llamadas familiares. Comentarios como: todo se acomodará para Brooke en cuanto Melissa finalmente se acomode en su papel. ¿Se acomode en su papel? Me quedé pensando en esa frase toda una tarde, dándole vueltas en la mente como una astilla que no podía dejar de tocar. La confirmación llegó un miércoles, cuando un apagón me mandó a casa 3 horas antes de lo habitual. Al acercarme a mi puerta principal, escuché la voz de Derek a través de la pared delgada, relajado, casi orgulloso, diciendo que todo estaba yendo exactamente según el plan, que yo había opuesto resistencia al principio, pero que las mujeres siempre ceden eventualmente cuando el deber familiar está en juego, que Brooke podía encargarse de cocinar y limpiar mientras yo me agotaba trabajando, y que eventualmente yo simplemente aceptaría mi lugar. Me quedé congelada sobre mi propio tapete de bienvenida, escuchando a mi esposo describirme como ganado que había logrado domesticar. Y en ese único instante, 5 años de matrimonio se reorganizaron en algo mucho más feo de lo que jamás me había permitido ver. Esto nunca se trató de ayudar a una adolescente en dificultades a encontrar su rumbo. Había sido diseñado desde la primerísima llamada telefónica. Un plan calculado para convertir mi casa en vivienda gratuita para su familia, mientras me despojaban silenciosamente de mi autoridad dentro de mis propias paredes. Pieza por pieza, hasta que yo aceptara el arreglo o me agotara hasta rendirme. Derek había decidido, en algún punto del camino, que mi propiedad de esa casa era un obstáculo entre él y su familia, y se había propuesto disolverlo en silencio, una excusa a la vez. Entré a mi casa sin hacer ruido esa noche. Me senté durante la cena viendo a Derek adular a Brooke, mientras mi sangre se enfriaba con cada risa falsa que le ofrecía, y no dije absolutamente nada, porque entendí algo importante en ese momento.
Ya no estaba reaccionando. Me estaba preparando. Durante los días siguientes, mientras Derek creía que todo había vuelto a la normalidad, construí mi caso pieza por pieza. Saqué cada estado de cuenta bancario que mostraba exactamente de quién era el ingreso que había construido nuestros ahorros y pagado cada factura de esa casa durante años. Encontré la escritura original, mi nombre impreso como único titular, y envié una copia a mi propio correo electrónico privado. Grabé una segunda llamada telefónica. Derek, presumiéndole a Tammy que Brooke había aprendido la lección y se estaba comportando perfectamente, riéndose de lo fácil que había sido una vez que yo finalmente me calmé. Guardé capturas de pantalla de los mensajes de Brooke a sus amigas, presumiendo de vivir gratis y llamándome un blanco fácil que eventualmente cedería. Contacté discretamente a una abogada de derecho familiar, le expuse cada detalle y le hice exactamente una pregunta. Si mi nombre es el único en la escritura, ¿qué tan rápido puedo sacar legalmente a ambos de mi propiedad? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. El sábado por la mañana saqué 2 bolsas gruesas de contratista de la despensa y comencé a empacar las pertenencias de Brooke sin una sola palabra de advertencia. Derek salió corriendo, exigiendo saber qué estaba haciendo, y lo miré con una calma que claramente lo inquietó mucho más de lo que jamás lo habría hecho un grito. Le dije que simplemente estaba terminando el plan que él había comenzado. Su rostro se puso completamente pálido, porque en ese instante comprendió que yo había escuchado cada palabra, cada estrategia susurrada en el garaje, cada comentario susurrado de su madre sobre que yo finalmente me acomodara en mi papel. Brooke salió corriendo del baño envuelta en una toalla, gritando que no tenía a dónde ir, y Derek me sujetó el brazo, insistiendo en que no podía echar a una chica de 19 años a la calle sin nada. Miré a mi esposo directamente a los ojos y le dije que era bienvenido a irse con ella, porque a partir de esa mañana, él no era más que un invitado que había abusado de su bienvenida dentro de una casa a la que nunca había aportado ni un solo dólar. Le recordé que mi nombre, y solo el mío, estaba en esa escritura, que yo sola pagaba cada factura de impuestos y cada prima de seguro, y que yo sola decidiría, de ahí en adelante, quién podía permanecer dentro de esas paredes a partir de ese momento. Derek balbuceó que había perdido completamente la cabeza, y le dije que mi mente nunca había estado más clara, que mi único error real había sido confiar en un hombre que veía a su propia esposa como un proyecto para administrar lentamente, en lugar de una compañera a quien respetar de verdad. Arrastré su bolso de viaje junto a las maletas de ella, abrí la puerta principal de par en par y les dije a ambos que el elevador estaba al final del pasillo y que existía una estación de autobuses exactamente para personas en su situación exacta. Se fueron juntos esa misma tarde. Brooke sollozando por teléfono, Derek en silencio y pálido, finalmente entendiendo que ya no quedaba nada por lo cual discutir. Cerré esa puerta, giré el pestillo y me quedé sola en mi propia y silenciosa sala por primera vez en más de un mes, respirando un aire que finalmente se sentía verdaderamente mío otra vez. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Papeles de divorcio, una corriente constante de mensajes de voz furiosos de la familia de Derek llamándome cruel y fría por negarme a seguir siendo utilizada. Un mensaje de voz de Tammy en realidad decía que la familia se supone que debe sacrificarse los unos por los otros, y otro de la madre de Derek me acusaba de destruir un matrimonio por un pequeño error cometido por una chica universitaria. Guardé cada uno de esos mensajes de voz. No por rencor, sino como prueba exacta del tipo de familia que había decidido que mi comodidad siempre era negociable, mientras que la de ellos nunca lo fue. Derek no perdió una casa aquel sábado por la mañana. Perdió a la única mujer que alguna vez estuvo dispuesta a construir una vida real y honesta a su lado. Y no creo que realmente entendiera la diferencia hasta que ya fue demasiado tarde para importar. Por primera vez en 5 años, de pie en aquella sala silenciosa, con el horizonte de Denver brillando suavemente afuera de mi ventana, ya no era la esposa de nadie, ni la sirvienta de nadie, ni la obligación conveniente de nadie. Era simplemente la dueña de mi propia vida, y nadie jamás me la volvería a quitar. Si esta historia te tocó de cerca, presiona el botón de suscribirte ahora mismo
para que nunca te pierdas la próxima. Porque Cuentos de Venganza te trae historias reales de personas que finalmente dejaron de guardar silencio. Y créeme, la próxima podría ser todavía más increíble que esta.